Hola a todos y bienvenidos a su podcast. Mi nombre es Víctor y en este espacio vamos a hablar sobre temas de economía nacional e internacional. Comencemos. Y es que el tema de hoy será acerca de la crisis cambiaria en México, que ocurrió en un periodo entre 1985 y 1986. La situación era muy compleja en ese entonces y al gobierno de México le estaba costando mucho trabajo manejar el país y al mismo tiempo cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional. El pasado 2 de agosto, en el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, el CFECEM, dio a conocer el resultado de los trabajos de identificación de los puntos de giro de la economía mexicana de 1980 a 2020. El comité identificó 12 puntos de giro que enmarcan 6 recesiones y 5 periodos de expansión en la economía mexicana. Ahora bien, ¿de qué se encarga esta comisión? La responsabilidad del comité se limita a identificar y comunicar las fechas de los puntos de giro, por lo que no se pronuncia sobre las causas de las recesiones ni sobre la política económica instrumentada. Así, a título personal, veremos en este capítulo sobre las 6 recesiones identificadas por el comité en este espacio. Y es que tenemos como la primera recesión la crisis de la deuda externa en México, que ocurrió en 1981 y 1983. Y en esta ocasión, pues mencionaremos más que nada la segunda recesión. Esta recesión la identificó el comité a partir de septiembre de 1985, detonada por el terremoto del 19 de septiembre de ese año, que afectó principalmente la Ciudad de México. Y es que si bien la economía había observado poco más de 2 años de recuperación, las profundas secuelas que dejó la suspensión de pagos de 1982 a 1983, así como los efectos de la expropiación de la banca y las políticas de ajuste realizadas por el presidente José López Portillo, sin olvidar el gasto en inversión pública, hicieron que el nivel de actividad económica de México todavía no se recuperara del todo a su nivel pre-recesión de noviembre de 1981. Desafortunadamente, el terremoto no fue lo único que provocó esta recesión. La crisis de la deuda de 1982 distaba mucho de ser resuelta, a pesar de los esfuerzos que habían llevado a cabo el gobierno. Y es que en este sentido, el gobierno mexicano había pactado con el Fondo Monetario Internacional, conocido por sus siglas como el FMI, un paquete de apoyo extendido a finales de 1982, con una duración de 3 años. Y a finales de 1983 México cumplió con los objetivos que se habían acordado con el fondo. Sin embargo, al observar la profundidad de la crisis en México, el Fondo Monetario optó por ofrecer al gobierno mexicano un acuerdo multianual de reestructuración de la deuda para que pudiera continuar con el programa del fondo, más allá de 1985 hasta 1987, con el fin de preservar una estabilidad en el país. Pero para llevar a cabo este acuerdo, el FMI estableció una serie de mecanismos de monitoreo para hacer valer el cumplimiento de los compromisos de manera periódica. Bajo el artículo 4, que este fue reformado en 1976. Ahora bien, el cumplimiento de los compromisos aseguraría que el gobierno mexicano tuviera acceso a los diferentes tramos del crédito pactado. Sin embargo, en 1984, el Fondo Monetario Internacional llevó a cabo 2 advertencias. Número uno, el ajuste de la balanza de pagos se estaba dando por una reducción en las importaciones y no por un estímulo en las exportaciones. Y número dos,
el nivel de tipo de cambio estaba sobrevaluado significativamente, al no permitir una trayectoria de devaluación acorde a la dinámica de la economía, principalmente por la inflación y sobre todo impulsada por el fuerte incremento de los sueldos. Es que desafortunadamente la situación pues, era muy compleja y al gobierno de México sí le estaba costando mucho trabajo manejar el país y al mismo tiempo cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario. La situación política complicaba mucho esta labor. Así, al no cumplir con los compromisos, el Fondo Monetario ya no permitió que se llevara a cabo el siguiente desembolso del crédito en agosto de 1985. Y a pocas semanas de esto, se sobrevino el peor terremoto que ha azotado a México en la época contemporánea. Dos terremotos, uno de 8.1 grados en escala Richter el 19 de septiembre y otro de 7.5 el día siguiente de ese año, que dañaron severamente la infraestructura de la Ciudad de México y la capacidad económica del país. No olvidemos que la Ciudad de México es un motor importante de la economía mexicana. La primera en la que hay una disrupción de la actividad económica tanto por el choque inicial como por la destrucción de infraestructura que limita las actividades normales. No obstante lo anterior, la segunda fase es la de reconstrucción, que implica un incremento significativo de la actividad económica desde la remoción de escombros hasta la reestructuración. Lamentablemente, aún con este esfuerzo de reconstrucción, la economía mexicana observó una recesión que duró 15 meses y que no fue hasta octubre de 1988 que se alcanzó el nivel de la cresta de este ciclo. Y es que según datos del Fondo Monetario, los terremotos hicieron que México incurriera en pérdidas económicas por más de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, que la Ciudad de México en ese entonces era un motor muy importante que aportaba demasiado al Producto Interno Bruto del país. Sigue aportando, claro. Sin embargo, también tenemos otras zonas deslocalizadas alrededor de todo el país, como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Puebla, Estado de México, entre otros estados que aportan al Producto Interno Bruto. Sin embargo, en ese entonces todavía sigue existiendo una mayor descentralización en la nación. Y bueno, al final el Fondo Monetario acordó con el gobierno de México brindar asistencia ante el terremoto e iniciar negociaciones para un nuevo plan a partir del anterior. Y eso no acababa, y las malas noticias no acababan para México en ese entonces, ya que también del temblor viene acompañada de una estrepitosa caída de los precios del crudo, adicional a la tendencia decreciente de que se había observado desde 1980. En esta ocasión el precio del crudo se ajustó de $29.08 por barril en septiembre de 1985 a $13.26 por barril en febrero de 1986. Es decir, se vio una caída en su precio del 54.4%. En esta recesión el peso tuvo que ser devaluado en 200%, lo cual nos llevó a una tasa de inflación anual a niveles por arriba de 100% a finales de 1986 y que continuó hasta llegar a su máximo nivel histórico en 179.7% en febrero de 1988. Esto nos refleja que no fue fácil en ese entonces para las familias mexicanas el poder hacer el gasto de la canasta básica. Además de que también fue un duro golpe para las finanzas públicas, el ver una caída en los precios del crudo, siendo que en ese entonces era el principal ingreso del país. En esta recesión el nivel de actividad económica cayó 5.6%, lo cual nos daba un margen que cada mes 0.4% caía la actividad económica. Y esta fase de recuperación fue muy larga, ya que tuvo una duración de 96 meses.
la segunda más larga en el periodo de análisis de esta comisión que evalúa los periodos económicos en el país, la CFSM. Ya por último, podemos destacar que parte de esos compromisos que solicitaba el Fondo Monetario a México era el hecho de que se tenía que el país abriera los mercados con el fin de promover el comercio internacional, lo cual llevó a México a formar parte del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, o GATS, conocido por sus siglas en inglés. Y poco a poco es donde en 1986 se fueron construyendo pilares para un tratado de libre comercio con los países vecinos, como es Estados Unidos y Canadá, que conforme se fue vislumbrando en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se dio la firma de este tratado que estimuló el comercio internacional en México y abrió paso a un nuevo periodo económico en el país. Y esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado este capítulo. Te invito a que te suscribas y le des like para más capítulos del podcast. Y se despide Anchor Media. Hasta luego, nos vemos el próximo video. Bye.